La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, afecta a más de 16 millones de personas en los Estados Unidos. La EPOC causa un daño pulmonar que obstruye el flujo de aire, dificulta que los pulmones reciban oxígeno y que eliminen el dióxido de carbono. Produce síntomas como tos productiva, sibilancias y limitaciones para hacer ejercicio por la dificultad para respirar. En los Estados Unidos, la exposición al humo del tabaco es la que con más frecuencia causa la EPOC. Alrededor del 15% de todos los casos de EPOC se pueden atribuir a exposiciones a polvo, gases y vapores químicos en el lugar de trabajo. Este video ofrece una descripción general de la EPOC y presenta a varias personas que actualmente tienen esta enfermedad. Hace unos 3 años fui a ver a mi neumólogo y me hizo una prueba respiratoria. Lamentablemente me dijo, tengo malas noticias para usted. Yo lo miré a los ojos y le dije, ¿de qué se trata? Y él respondió, tiene EPOC, y me explicó lo que era. Entonces yo le dije, no es posible, jamás fumé en mi vida. Pero él dijo, ¿sabe una cosa? Existe la posibilidad de que se la haya causado algo más. La EPOC hace referencia a un grupo de enfermedades que causan un bloqueo del flujo de aire y problemas relacionados con la respiración. Incluye el enfisema y la bronquitis crónica. Los síntomas de la EPOC incluyen tos o sibilancias frecuentes, producción excesiva de flemas, mucosidad o esputo, dificultad para respirar en general y para respirar hondo. Yo era minero. Por alrededor de 12 o 13 años taladramos agujeros en la roca para exponer el mineral de uranio. El caso es que aspiramos tanta cantidad de mineral que nos enfermamos bastante. Una de las dificultades que notamos con respecto a la EPOC relacionada con el trabajo es el retraso en el diagnóstico. Las personas por lo general no reportan los síntomas lo suficientemente pronto y los médicos con frecuencia desestiman estos síntomas. Y cuando sí los reconocen y hacen las pruebas pertinentes, a menudo no establecen la conexión entre las exposiciones pasadas relacionadas con el trabajo y los síntomas actuales. Y eso es uno de los mayores retos de la EPOC relacionada con el trabajo. Bueno, las minas cerraron a mitad de los 70. Fue entonces cuando dejé de trabajar en las minas. Luego fui a trabajar para el Departamento de Obras Viales. Ahí es cuando realmente empecé a tener problemas porque 6 meses, 7 meses después de dejar el trabajo en las minas, todavía seguía escupiendo negro y tosiendo cosas desagradables. El impacto de la EPOC relacionada con el trabajo puede ser bastante profundo. A menudo tiene un enorme impacto psicológico en los pacientes. Se enojan mucho porque no pueden hacer ciertas cosas en el trabajo y en la casa que antes podían realizar fácilmente. Esto tiene terribles consecuencias socioeconómicas para el paciente y su familia. Solía gustarme mucho la carpintería. Es más, yo hice mucho en la construcción de viviendas. Solía ayudar a mi familia, mis tías, mi hermano, mi hermana con los trabajos de carpintería. Solía hacer mucho, ayudar a mucha gente y a mí mismo, y ya ni siquiera puedo ocuparme de mi propio jardín. Tengo que pagarle a alguien para que lo haga porque no lo puedo hacer. Me falta el aire. Me canso. Las familias de los pacientes con EPOC relacionada con el trabajo necesitan reconocer que esta enfermedad tiene alcances físicos y psicológicos. Y necesitan brindar apoyo para que el paciente maneje la enfermedad y mantenga en casa un estilo de vida saludable en general. Mi estilo de vida ha cambiado y continúa cambiando ahora. Mi esposa, ella siempre me apoya incondicionalmente. Ella ahora está un poquito más pendiente de mí porque estoy incapacitado. Yo me hundiría muy rápido si ella no estuviese ahí para darme un sacudón. Creo que los empleadores y los trabajadores de los Estados Unidos están reconociendo cada vez más que esta enfermedad es prevenible y que se necesita hacer todo lo posible para que sea menos común en este país y que, si llega a ocurrir, que se diagnostique temprano y se trate en su etapa inicial.